Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico de Franco y Quique Martínez. Pero de los que son como un huevito chiquitito. Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta, Claro. lo cual habla mucho de rasca la cáscara. Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Quique, hemos tenido éxito con esto de los conductores designados. Empezó un poco para trabajar menos, Sí, ¿no? Para y sigue siendo igual. no tener que pensar el tema, para solo venir y hacer radio, entre comillas, como nos gusta a nosotros, de charlar, pero hemos tenido éxito. Sí, porque esto continúa. Porque también está bueno mostrar que todos nuestros proyectos no se abandonan en el camino. Exacto. Y continúan, y es por eso que hoy tenemos una conductora designada. Y la gente nos quiere acompañar. También si nuestros amigos nos quieren acompañar también de alguna otra manera. Así como presentamos en algún momento a nuestro primer conductor designado, le tocará a nuestra primera conductora designada del día de hoy, Valentina Ronchi, ser parte de Rasca la Cáscara. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a ser conductora designada. ¿Qué momento? Viene el momento más difícil para el conductor designado. Sí. Ay, no. Que es presentarse. Bueno. A Mateo le costó, pero le salió. E incluso nos regaló, para los que lo conocíamos, Nos dejó más dudas que certeza. Mucho más dudas. Pero habló que mucho de su forma de Exacto. presentarse. O sea Así que esto es libre, no te vas a equivocar. Ay, vale, se iba a preguntar qué se espera, como una presentación como académica o es un juego. Y lo elige cada uno. Puede ser hincha de Villa Española, puede decir uno. No, eso Bueno. Bueno, soy Valentina Ronchi, soy maestra, esa es mi profesión de base. Trabajé varios años, como 10 años en el aula como maestra, y luego me seguí formando y bueno, eso me llevó a hacer una maestría en psicología educacional y ahora estar terminando un doctorado también en psicología. Parece que terminé la tesis, parecería ser. Es una versión de la historia. Vamos a chequearlo en los próximos bloques. Ahí está. Y bueno, y ahora me desempeño como docente universitaria y como investigadora en temas que tienen que ver con la formación de docentes, con la autorregulación, con la motivación, con el aprendizaje, con la lectura. Perfecto. ¿Sabés qué me hiciste acordar que una vez un docente, no sé si es verdad, pero justo podemos preguntar en el próximo bloque a algún europeo que dicen que, no sé si tanto en Europa, pero en Estados Unidos cuando le piden a la gente que se presente, no siempre es tan claro que vaya por el lado de la formación, sino por las cosas que tiene. No sé si es tan verdad, pero hay una tendencia, por suerte, muy sana de presentarse de lo que a uno se dedica, le gusta y ha puesto mucho esfuerzo. Y me parece que Para mí hay una capaz que porque no tiene nada, vale, para decir, tengo todo esto. Sí, eso puede ser. Les quedó más cómodo lo otro. Pero para mí hay una cultura de presentación más vinculada a la posesión en algunos casos que... Me hizo acordar eso. Yo creo que acá en Uruguay está más vinculada a tu perfil profesional cuando te presentás, ¿no? Sí, bueno. Sí, y creo que a los que tenemos la suerte de que nuestras actividades laborales nos significan algo interesante, es más fácil, ¿no? Si uno trabaja en algo que no le aporta mucho a su vida, no tiene muchas ganas. Sí, es verdad. Pero bueno, Vale hoy está con nosotros porque obviamente de todo lo que nos contó, de lo que investiga, de lo que hace, de lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, de alguna manera nos puso ya un poco en caja sobre algunos de los temas de los que vamos a hablar y que podemos decir que dentro del paraguas o del gran paraguas va a estar la educación. Seguro, sí. Hay un poco el tema de hoy, por lo que fui convocada, tiene que ver con la educación y puntualmente dentro de todo lo que podríamos hablar sobre educación, tiene que ver con la motivación y con el aprendizaje. Para eso tenemos un invitado del día de hoy, que luego lo vamos a presentar, pero quería empezar un poco conversando con ustedes. Bueno, porque cuando hablamos de aprendizaje y de motivación puntualmente es como un tema con el que todos podemos conectar, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que
alguna asignatura que tengo que es sobre educación, pero mis alumnos en realidad son psicólogos, que en realidad todos tenemos como cierta experiencia con el aprendizaje y que todos podemos hablar de aprendizaje y de educación porque todos transitamos por esos procesos, ¿no? Entonces, por más que uno diga... Puede ser un problema ese también, ¿no? Puede ser un problema, seguro, O sea, pero en realidad más desde... Si lo que se comparte es más desde la experiencia, me parece que puede sumar, ¿no? Y también, bueno, desde la experiencia de uno puede ayudar a entender lo que está pasando con la educación o los cambios que se van dando en la educación, ¿no? Y cuando hablamos de una experiencia en la educación, ¿nos referimos directamente a la educación formal? ¿O también podría entrar dentro de esas experiencias algo que no entra en lo que podríamos llamarle la educación formal? Si es que le podemos llamar, capaz que hasta incluso estoy entrando en un error técnico, pero sí, ¿podría entrar o no? Sí, o sea, no necesariamente dentro de la educación formal, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje de motivación, no, capaz que en esta charla lo vamos a llevar más un poco hacia ese lado, pero no necesariamente, ¿no? De hecho, yo pensaba preguntarles a ustedes, para arrancar, ¿alguna experiencia que ustedes recuerden de un buen aprendizaje? Que no tiene por qué ser... Es brava esa. Que no tiene por qué ser en la educación formal. Pero bueno. ¿De un aprendizaje puntual o de una situación? Y bueno, sí. O sea, digamos, de recordar el momento o la situación, o de algo que me pasó que dije, qué bueno haber aprendido esto. Independientemente de la motivación. No, puede tener que ver con la motivación también. O momentos que estuvieron muy motivados por aprender algo. También Yo creo que estuve en mi vida más presionado que motivado. Y en la presión es donde salí adelante. Pero no le llamaría motivación a tener... Pero ¿no tenés un recuerdo de algún momento de aprendizaje, digamos, en el que saliste airioso? Sí, pero pero siempre con la presión. Siempre con la guillotina ahí esperándome. Nunca con la motivación y el disfrute. Yo, por ejemplo, venía pensando, porque en realidad ya tenía el trencito de que esta pregunta venía. Sí. Y, por ejemplo, a mí me fue muy rápidamente hacia el básquetbol. Y mi formación como basquetbolista frustrado finalmente. Sí, no, está bien. Pero esa dedicación de un profesor al detalle, digamos, en cosas que uno capaz que creía que no estaban aportando tanto y desde el otro lado se entendía que sí. Y en realidad ahí había una cuestión primero lúdica muy divertida para mí de ser parte de eso, y además yo hasta andar de recordar a ese profe, al técnico, como muy pendiente de cada uno de nosotros, y eso me gustaba mucho, y capaz que puedo decir me motivaba también a querer mejorar. Yo no tengo recuerdos tan buenos, Quique. Ni porque hasta, claro, vos lo llevaste directo. No, pero porque para mí tu impresión me llevaste a cuando aprendí a andar en bicicleta. Mi padre no fue muy amable, no me motivó mucho. Me veía que las rueditas no tocaban más el piso, me explicó que ya estaba pronto. Para afuera. Me sacó la ruedita, me tiró y me caí. Obvio que me caí, pero no sé, no recuerdo muchos momentos lindos en torno al aprendizaje. Seguramente los tenga. Pero... Vieron que en el caso de los dos, o sea, Quique recordó a algún docente, ¿no? de básquetbol, pero que había sido como importante o que había tenido que ver con ese aprendizaje o con la motivación, y en tu caso también a alguien que te estaba como ahí acompañando en ese aprendizaje, ¿no? Sí. Cuando uno piensa también en aprendizaje o en motivación, por lo general recuerda o piensa o le viene a la mente a alguien que estuvo como acompañando esos aprendizajes como y de qué manera. Nunca es muy solo. No, puede ser también, ¿no? Pero muchas veces lo tenemos ligado a experiencias donde hubo un otro que capaz que no es un docente, sino también puede haber sido un par o quien sea. Sí, la pregunta es cuándo no hay un otro. Claro. O sea, porque si hay un libro, por ejemplo, hay un otro también de algún otro lado. Hoy en día, un youtuber, que te puede enseñar un montón. Sí, claro. Está del otro lado. Mediado por una computadora, pero está del otro lado. No sé. Sí. Pero es verdad, sí, vamos a personas directamente casi. Yo iba a pensar en eso, ¿no? Vinculado a un aprendizaje, pero digo, hay personas, sí. Uno tiende a pensar de que si está... Pero no lo dijiste por algo. De que si está más motivado, mejor motivado, uno va a aprender mejor o sin tantos golpes, se supone. Esa sería como la
Bueno, sí, que hay como una relación entre la motivación y el aprendizaje. Y después, bueno, vamos a ver un poco qué entendemos por estar motivados para el aprendizaje, ¿no? Ustedes dijeron por ahí algo lúdico, de disfrute, de que, bueno, no recordás capaz ninguna experiencia como de disfrute o de motivación en el aprendizaje. Vamos a ver un poco que sí, que no, de esos conceptos se relacionan con la motivación en el aprendizaje. ¿Entendés? Yo lo que tengo para decir, para terminar este bloque, Sí. es que estoy totalmente sorprendido por la respuesta de Federico de Franco. Yo también me Sí, sorprendí, la verdad. ¿sabes? O sea, en ningún momento me Yo imaginé también que me su sorprendí. respuesta Sí. vinculada a sus aprendizajes estaban ligados directamente a la presión. Sí, Porque siempre te tuve como una persona curiosa, con muchas ganas de... sí. Y nunca Sí. más Pero no. vinculado como a la presión. Capaz que no te dejaste el tiempo para... Sí, capaz que lo asocié a la parte de mi aprendizaje que más me dolió. Claro. Y la otra parte más interesante o que la disfruté más no lo tomé como aprendizaje. Como que si estás disfrutando, no estás aprendiendo nada. Estamos un poco... Ese es tu preconcepto. Sí, capaz que estamos muchos seteados en eso, ¿no? En que sin sufrir no hay... Es casi prueba si uno no, nerviano. si uno no Fede sufre, Franco. no está aprendiendo. ¿Está bien? Bueno, ¿No? No sé, existe eso. me estás parece. regalándonos titulares, un montón. Bueno, Para seguir conversando sobre eso. Capaz que si en algún momento de la charla te acordás de alguna Sí, sí, experiencia, sí. estaría bueno Podés que no nos retomar. quedemos con esta Dale. imagen de... Lo anoto por acá. Ya seguimos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Seguimos en un nuevo capítulo, un nuevo programa, un nuevo episodio de Rasca la Cáscara. Hoy hablando sobre motivación y aprendizaje, sobre educación, en un tema que está constantemente sobre discusión, sobre la mesa por lo menos. Y por eso es que tenemos hoy a un invitado que se viene desde lejos para estar en Rasca la Cáscara. Y le vamos a dar la bienvenida. Juan Antonio, bienvenido y gracias por estar en Rasca la Cáscara. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Yo, la presentación de Juan Antonio. ¿Te parece bien? Perfecto, bien. Bueno, Juan Antonio Huertas, que nos acompaña hoy, como dijo Quique, viene desde lejos, viene desde Madrid para estar hoy aquí. Es doctor en psicología, investigador y docente en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido vicerrector de la universidad también y se dedica fundamentalmente a dos líneas de investigación: al campo de la motivación y la autorregulación, al rol de los docentes en esa área y al estudio de las personas con alteraciones psicológicas del desarrollo. Esas son como sus grandes líneas de investigación. Hoy nos vamos a centrar más en lo que tiene que ver con la motivación y el aprendizaje. Lleva años investigando en estos temas, entonces nos puede aportar un poco de conocimiento ahí de por dónde va la ciencia en estas temáticas. Juan Antonio, generalmente no lo hacemos con los invitados, pero si vos querés agregar algo más de tu presentación, también es válido. Sí, que soy rubio, alto y con ojos azules. Ojo que hay cámara, Juan Antonio. Por eso, que lo van a poder ver si lo escuchan esto en otro modo que no sea auditivo. Y que me gusta mucho el campo, el monte, el mar y la bicicleta. Bien, Bien, lindo. me gusta. Lindo. Me gusta porque ahí vamos viendo también nuevas formas de presentarnos, también a través de nuestros gustos, nuestros disfrutes. Y bueno, y hay un tema que no sé si siempre, pero sí ha estado en discusión pública o está en discusión pública constantemente, que en Uruguay puntualmente está vinculado a la desvinculación educativa, más que nada o puntualmente en el sistema educativo formal, generalmente en secundaria, lo que antes se conocía más como educación media, que ya no se le dice más así, porque cambian mucho los términos en el nivel de educación, generalmente. Es un tema obviamente muy complejo, que no tiene una sola razón, pero vamos a intentar, con el aporte que hace la ciencia de la motivación, conversar, adentrarnos en esa problemática y ver cómo... por qué sucede o cómo podría modificarse desde algún lado y bueno, qué nos aporta también la motivación a ese tema. ¿Qué te parece, Juan Antonio? ¿Podemos entrar por ahí? Venga, por donde queráis, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar un poco conversando
capaz que en base también a lo que hablaba, les preguntaba ahora a Quique y a Fede, de bueno, alguna experiencia que hayan sentido la motivación por aprender, capaz que empezar por clarificar un poco qué es y qué no es estar motivado para aprender. Y ahí, bueno, también sabemos que hay algunos mitos en este tema, ¿no? Que parece que estar motivado para aprender es tener que estar entretenido, divertido todo el tiempo, o trabajando en cosas que me generen interés todo el tiempo, o bueno, un poco empezar por ahí. Pues si me dejas, voy a empezar por aclarar lo que en psicología de la motivación entendemos por motivación. Y luego hablo de motivación para aprender, ¿no? Lo digo porque es muy usual, sobre todo en el ámbito educativo, que las docentes o los padres digan que mi hijo está desmotivado. Y entonces se utiliza el término desmotivación no cuando está desmotivado, sino cuando los motivos que tiene su hijo o su estudiante no coinciden con lo que ellos quieren que tengan como objetivos. Técnicamente uno está desmotivado cuando no tiene ningún tipo de objetivo, de propósito en el inmediato. Cuando está deprimido o los domingos por la tarde envuelto en un sofá, uno suele estar muy desmotivado. Entonces, un estudiante cuando está activo, cuando quiere hacer cosas, puede querer hacer cosas que coincidan con lo que nosotros queremos que aprenda y puede querer hacer cosas que sean otras, ¿no? En términos generales, estar motivados por el aprendizaje es querer aprender. Pero generalmente se usa de manera más restringida y se piensa que es querer aprender las metas y los objetivos de la enseñanza en la educación formal. O en la educación no formal. Cuando yo quiero aprender, yo estoy enfocado en adquirir algo nuevo, en dominar una cosa, en averiguar algo, en descubrir. Y eso suele ser agradable. Pero tampoco es genial, ni es fantástico. Ni divertido. Puede ser divertido. ¿O no? Puede ser divertido. ¿No? Lo que quiero decir es que hay otros enfoques de los estudiantes cuando no quieren aprender. Por ejemplo, pues quiero obtener el mejor resultado con el mismo esfuerzo. Y cuando yo estoy enfocado a obtener el mejor resultado con el mismo esfuerzo, si lo consigo, me considero Gardel, he triunfado. Y si no lo consigo, soy un desastre. Cuando yo estoy queriendo aprender y consigo avanzar un poquito, dominar algo, ya controlo esto, ya he aprendido un poquito más, me siento bien, me siento a gusto. Y cuando no lo consigo, pues digo, uy, a ver, ¿cómo puedo hacer la siguiente vez? Las emociones en la motivación para el aprendizaje son discretas. Y las emociones en la orientación al resultado, al lucimiento, o lo contrario, a no querer reprobar, al miedo al fracaso, son muy intensas. Cuando todos tenemos experiencias, menos tú, ya me voy a acordar. De aprender. Y nos hemos sentido bien, felices. Bueno, sí, a lo mejor sentirse con emociones discretas es el mejor síntoma de felicidad que considerarse un triunfador. Entonces, más o menos eso sería querer aprender. Pero en general está asociado a esas recompensas están asociadas a salvar una asignatura, a algo más institucionalizado. Pues lo estoy pensando un poco más así. O puede ser aprender a hacerme el nudo de la corbata con un video de YouTube. Claro, o sea, puede... un estudiante de secundaria, por ejemplo, ¿no? O un estudiante universitario puede afrontar una misma asignatura con más de un objetivo, con más de una meta, ¿no? Y por lo general los buenos estudiantes pues la afrontan con dos objetivos. Uno, les gusta lo que están estudiando. Vamos a poner el caso de la universidad, que han elegido la carrera, porque secundaria uno de los grandes problemas es que no se elige. Claro. Entonces, estamos en la universidad, he elegido la carrera y hay una asignatura que es central en la carrera y que a mí, como me gusta la carrera, me gusta la asignatura. Y entonces yo ahí intento aprender cosas, es decir, pues saber más cosas de lo que me gusta. Pero también intento tener un rendimiento óptimo, porque en algunos sitios, por lo menos en mi país, no es lo mismo terminar una carrera con una asignatura con una calificación que terminar con otra.
Y entonces vas actuando con dos objetivos, uno querer aprender y otro querer obtener un resultado. No tienen por qué ser incompatibles, pero también pueden ir por separado. Entonces, todos nosotros aprendemos cosas, adquirimos un dominio, tenemos una sensación de que estamos ganando algo, que sabemos algo que no sabíamos, y eso, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos y porque pensamos que vamos a tener un beneficio particular que tiene que ver con nuestros objetivos personales. Pues no sé, Quique hablaba antes del básquet. Pues porque me gusta el básquet y quiero desempeñarme mejor en la cancha y quiero jugar mejor, y así yo creo que me voy a divertir más y mis compañeros van a colaborar más conmigo y mi equipo va a ganar y voy a pasar un rato mejor. Y también hacemos eso, También hacemos eso, no solamente sufrimos. Claro, por eso estoy pensando en mi sufrimiento, porque en realidad todo ese proceso de aprendizaje que tanto el buen docente quiere que no sea, que sea algo que se acompañe, que sea algo de crecimiento, me parece que muchas veces en Uruguay termina siendo un día a una hora hay que presentarse a un test de inteligencia y hay que aprobarlo para seguir adelante, ¿no? Es como un poco lo contrario a ese acompañamiento. Por eso tal vez venga mis recuerdos más frustrantes que de aprendizajes más sanos. Sí, por ejemplo, uno de los aspectos que tiene que ver mucho con motivación en los entornos educativos son los sistemas de evaluación. Claro. Eso. Y es curioso porque si buscamos una definición de motivación es un proceso que nos activa y nos orienta a un objetivo y a realizar las acciones para conseguir ese objetivo. Y cuando un estudiante llega el primer día a clase y escucha a su docente en esa asignatura, una de las cosas que está esperando oír, y para eso va el primer día de clase, es cómo va a ser evaluado. Y precisamente la evaluación activa y orienta hacia un determinado objetivo y a mantener ese objetivo. Es decir, la evaluación es igual que motivación. Entonces, uno de los aspectos claves para analizar la motivación en la educación es analizar los sistemas de evaluación que ponemos en marcha. Si yo pongo en marcha un sistema de evaluación que está dirigido a una competición, a tener un resultado máximo que por definición lo van a obtener pocos, es una especie de carrera de ratas, hay una serie de obstáculos, una serie de requisitos que a lo mejor no tienen ni sentido, pues es lógico que yo me oriente hacia eso mismo, hacia el resultado, y no me oriente al aprendizaje. Me dejaste más tranquilo ahora. La culpa fue de ellos, Fede. Sí, la culpa fue de ellos. Me parece que sí, me dejan más tranquilo. Claro, esto me ayuda a enganchar con la siguiente pregunta, que tiene que ver con, vos, Juan Antonio, decís que si uno está si los alumnos están interesados o que uno aprende lo que le interesa con cierta motivación, y por otro lado, capaz que el sistema de evaluación, por ejemplo, puede favorecer o no esto. Entonces la pregunta es, ¿se puede motivar a alguien para aprender desde afuera, o es algo intrínseco? O si, como dice Fede, no tenía que ver conmigo, tenía que ver con mis docentes que me fui cruzando, ¿no? Entonces, sí, o con el sistema. Tampoco, a veces ni siquiera es el docente que por cómo está pensado el sistema o cómo están pensados los sistemas de evaluación. Bueno, a ver, la pregunta es muy general, voy a ir poquito a poco. Hay un término que se usa mucho en el campo nuestro y que probablemente los oyentes conocen, que es esto de motivación intrínseca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor definición de motivación intrínseca? Hacer lo que me da la gana. Entonces, esa definición de hacer lo que me da la gana y motivación intrínseca, por decirlo así, es la motivación más genuina, donde uno más disfruta, pues coloca la situación en el interior de la persona, porque es lo que a mí me da la gana. Claro, pero si luego analizamos qué ganas tiene la gente, hay coincidencia entre las ganas que tiene la gente. Es decir, las metas intrínsecas de la gente están fuera de nosotros, están en la sociedad. Y nosotros, cuando nacemos, nos enfrentamos a una sociedad. Vosotros habéis tenido la suerte de enfrentaros a la sociedad uruguaya, yo a la cartagenera, y allí hemos visto, observado y practicado las metas, los motivos, y hemos comprado, hemos internalizado unas más y otras menos. Entonces, aunque la motivación intrínseca sea intrínseca, el origen está fuera. ¿Vale? Esto significa que un docente
lo que debe de intentar conseguir, y es lo que pretende, es generar intereses nuevos a los estudiantes que están directamente relacionados con los objetivos de enseñanza que quiere hacer. A ver, por ejemplo, yo soy profesor en la Facultad de Psicología de la Autónoma de 2 asignaturas de primero. Una que gusta mucho a los estudiantes porque tiene mucho que ver con psicología, que curiosamente se llama motivación y emoción. Y otra es que un estudiante de primero tiene que recibir el primer día de llegar a la universidad, que se llama Historia de la Psicología. Y entonces los estudiantes de primero de Historia de la Psicología lo primero que te preguntan es ¿y para qué tengo esto? Porque esto que es la típica asignatura que ponen para que yo me vaya de la carrera. Y eso origina en los docentes de Historia de la Psicología que lo primero que tenemos que contar es para qué está la asignatura. Es decir, tenemos que dar nuestros motivos, de nuestras metas, de por qué está eso ahí. Y entonces yo les digo, es que vosotros habéis elegido una profesión en donde lo importante no existe el sujeto real, existe el sujeto en real a partir del enfoque teórico que tú escojas. Y vas a tener que adquirir conocimientos de diferentes escuelas o enfoques de la psicología. No me quiero liar con esto de la psicología. Y para eso tienes que leer textos. Y leer textos teóricos. Y esta asignatura te va a ayudar a conocer el origen de esas escuelas y a leer textos teóricos y más cosas. Entonces, yo a lo largo de esa asignatura no solamente les propongo objetivos y metas nuevas y les intento dar sentido, sino que además intento generar actividades que sean congruentes con esas metas, que les sirvan a ellos para tener la sensación de que, oye, pues ahora empecé leyendo esto y no lo entendí y ahora lo voy entendiendo, y además intento que el sistema de evaluación no me contradiga. Bueno, no sé si lo consigo, pero es por poner un ejemplo de que realmente, pues igual que aquí, no sé si hay alguien del Nacional o de Peñarol, y eso ¿por qué es? ¿Porque está en vuestros genes o que pasó algo en vuestra vida y acabasteis comprando el Peñarol o el Nacional? Bueno, pues es lo mismo, ¿eh? Los docentes también tienen que vender su Peñarol o su Nacional. Respecto a esto que decía Juan Antonio, en muchos momentos, y debe haber pasado siempre, creo, no lo sé, pero ahora suena mucho, empiezan a aparecer como todas esas cosas que deberían enseñarse en la educación formal para el aprendizaje, para que esas personas que pasan por ese proceso tengan una base de tal tema. Por ejemplo, no sé, llamémosle, no quiero poner un ejemplo puntual, pero cosas que empiezan a pasar en las sociedades por las modificaciones que se van dando a nivel cultural, etcétera, y que parece ser necesarias enseñarlas en la escuela, ser necesaria enseñarlas en el liceo para que le sirva al chiquilín para lo que va a hacer después. ¿Cómo se puede manejar como esa tensión para que la educación no se vuelva, digamos, un instrumento para otra cosa, sino que sea como digamos, como que no sea necesariamente tener que aprender para, no sé, el mercado laboral, por ejemplo, que muchas veces surgen cuestiones necesarias, hay que aprender tal cosa o hay que poner tal cosa en la escuela para que los chiquilines salgan de acá con este conocimiento? Ya, te entiendo. A ver, uno de los problemas que tiene la educación es que es una institución que tiene unas funciones sociales y que no hemos sabido quitar esas funciones sociales a la educación, y una de sus principales funciones sociales es que los individuos adquieran conocimientos para llegar a ser autónomos. Y en nuestras sociedades llegar a ser autónomos significa tener un empleo que te dé una remuneración para poder vivir. Claro. Entonces eso es innegable y tampoco se puede esconder. Lo que pasa es que también es verdad que generalmente focalizamos eso de una manera muy específica. Y entonces hablamos de que tienes que saber matemáticas porque si quieres ser ingeniero vas a saber matemáticas, ¿no? Y a ver, yo conozco, claro, la realidad de mi país, ¿no? Y cuando tú hablas porque en psicología, una de las ramas de psicología tiene que ver con recursos humanos, ¿no?
Entonces, cuando tú hablas con los colegas que forman en recursos humanos y por lo tanto hablas con las empresas que hacen selección de personal, la mayoría de ellas, sobre todo cuando las empresas tienen un cierto nivel, te dicen que a ellos sí, está muy bien el título universitario, está muy bien el sistema educativo que tienen, es la condición necesaria. Bien, pues si tú estamos buscando psicólogos y has estudiado psicología, estupendo, tú encajas, pero ahora vamos a saber qué sabes hacer. Entonces te empiezan a preguntar cosas que realmente las has aprendido en el sistema escolar, pero que las has aprendido de una forma implícita, de una forma transversal, y que algunos fallan porque no son capaces de reconocer que lo han aprendido. Por ejemplo, hablar en público. Por ejemplo, escribir bien. Por ejemplo, enfrentarse a un trabajo en equipo. Por ejemplo, ser capaz de resolver un conflicto. Por ejemplo, ser capaz de hacer un trabajo con instrucciones difusas. Las empresas están evaluando más esas competencias transversales y básicas y solamente miran los currícula. Bueno, eso, si ahora eso ocurre, a lo mejor también deberíamos de empezar a decir a los chiquilines cuando están estudiando que es que luego es muy importante que escribas bien, que sepas leer, que sepas hablar, que sepas discutir, que sepas hacer razonamientos lógicos, que sepas argumentar, que sepas, en fin, todo ese tipo de cosas. Quiero decir, es lógico que intentemos dar la utilidad de lo que aprendemos en un empleo profesional, pero también es lógico que lo demos en lo que el propio mundo laboral da valor, que son también esas competencias. Y luego tampoco neguemos la posibilidad de que si a un chiquilín le gusta aprender una cosa, dejémoslo que aprenda. Claro. Que algunas veces la escuela cercena eso. No, claro, es que te pasas mucho tiempo aprendiendo música y eso te quita horas de matemáticas. ¿Y? No sé si me explico. Sí, claro. De hecho, está la clásica pregunta del liceo, de la facultad, después... ¿Cuál? ¿Para qué me sirve esto, no? Ah, claro. Al profesor, bueno, que al pobre profesor de filosofía se lo han preguntado 1000 veces. 1000 veces, pobre. Y no sabe a veces cómo eludir a esa respuesta. Me Pero quedó en el tintero. debería ¿Serían? de saber responderla. Bueno, capaz muchos deben saber. Son las que le llaman habilidades blandas, estas últimas que mencionaste. Sí, por ejemplo. No, sí. son- Pues, las a mí me reúnen. parece que No, eso... nunca me gustó mucho ese nombre, pero No, por te eso, porque pregunto. las denigran. Como, no, como que las otras son más duras, no sé, Sí, nunca sí. me... Pero son más se complejas de adquirir, popularizaron. Sí, claro. A ti te ha costado hablar bien en público. Y sí, claro. ¿Y no has sufrido? No, hablando creo que nunca me Mira, sentí pues mal. ya tienes una cosa que has aprendido. Bien. Sin sufrimiento. En la escuela, entonces, bien. No, en muchos sitios, no solamente en la escuela. Bien. Bien, y bueno, pensando un poco en esto, en la línea en la que veníamos, bueno, pensando en la motivación en el aula y en los alumnos y en los intereses, ¿qué es lo que pasó qué es lo que está pasando en realidad con las modificaciones que hay tecnológicas y de acceso a la información? Que se habla mucho, bueno, ahora los chiquilines ven un video de YouTube y aprenden con el video, y cómo eso compite con la motivación en la educación formal y bueno, y qué posición podría tomar la educación formal en base a eso. Bueno, esa es una pregunta muy compleja y muy difícil de contestar. Voy a empezar por algo periférico, ¿no? Uno de los trabajos de investigación que estamos haciendo, que está empezando siempre por ver qué hay escrito sobre el asunto, en los artículos en las revistas científicas, es ver para qué sirve realmente el uso de las tecnologías educativas en las aulas universitarias. El Kahoot, el Good Club, el Mentimeter, todos estos sistemas de participación activa y que están muy bien y que revolucionan y que han tomado relevancia en la pandemia cuando no interaccionábamos con gente de carne y hueso y necesitábamos interaccionar aunque fuese con el Kahoot, ¿no? Bueno, pues lo que nos hemos encontrado es que casi no hay trabajos que demuestren que el uso de esas herramientas signifique algo más que satisfacción y mayor participación, es decir, que garanticen un mejor aprendizaje. Bueno, eso por un lado. Eso es un campo que todavía no está estudiado y que por lo tanto o no está muy bien estudiado. Que todo el mundo que usa tecnologías educativas vende como que ya es una evidencia que con eso se aprende mejor. Bueno, pues no se sabe todavía. Eso por un lado.
Por otro lado, yo ahora cambio totalmente de escenario. Por otro lado, uno de los aspectos curiosos del sistema educativo de todos los países occidentales, que es lo que yo más conozco, es que son sistemas educativos que están basados en currículum de principios del siglo XX. Y que parece que son impermeables a cómo la sociedad cambia. Todos los que estamos aquí, espero, porque yo ya soy bastante viejo, pero espero que, no sé, no me atrevo a hacer la pregunta. ¿Habéis escrito una carta a mano? Sí. En un papel. Sí. Y la habéis metido en un sobre y le habéis puesto un sello y lo habéis mandado en un buzón. Ah, no, Eso no. Una postal, sí. La dejé en el banco de alguien. Exacto. No exacto. correo. Declaraciones de amor y esas cosas. Vale, eso ya no se hace. Eso ha desaparecido. Vale, pues y ya, pues bueno, sigue habiendo libros en papel o se usa menos el papel. Es decir, ha habido unos cambios en nuestra sociedad en los últimos decenios, como siempre, y nosotros nos hemos ido adaptando a esos cambios y pues eso, que era una grabadora o que era un vídeo VHS y ese tipo de cosas, pues bueno, nos lo recordamos con nostalgia, lo hemos superado y nos hemos adaptado a otras cosas. Los contenidos curriculares en la enseñanza se han adaptado a los nuevos contenidos. Antes decía aquí que claro, porque tiene que enseñar para el futuro. ¿Y qué es lo que tiene que aprender un estudiante del siglo XXI? Y una tercera cosa. ¿Y por qué a todo el mundo le preocupa? Y esto no es una cosa de esta década, sino de la anterior, y de hace 20 años, y es que es la idea de que los estudiantes ahora estudian peor que antes. Eso ocurre desde hace 300 años. O sea que los únicos que estudiaron bien tuvieron que ser los del siglo XVI. ¿Estudian peor o que el nivel va bajando? Y que el nivel va bajando. Que el nivel, ¿no? Esa es la que... Son las dos cosas. Y yo siempre digo que ¿por qué no miramos cómo aprenden los chicos ahora, los jóvenes ahora, cuando quieren aprender, cuando les da la gana aprender? Es decir, cuando están motivados para aprender, que a lo mejor no es en la escuela. Entonces, algo que lo que tú decías, tendríamos que darnos cuenta que, y antes lo mencionó Quique, que hay mucha gente que aprende ahora viendo vídeos de YouTube. ¿Y qué hace? ¿Por qué aprende viendo vídeos de YouTube? Obviamente por la inmediatez y porque el controla al docente. Es decir, si este vídeo no te gusta, cambias y le dejas al docente, matas al docente, le eliminas y buscas a otro. O le puedo poner por 2. O le puedes poner por 2. Rápido. O saltas, o le saltas. Antes me contaba Valentina que yo es que soy muy poco de este medio, que ya hay vídeos de enseñanza que te explican cosas que te ponen una línea del tiempo para que sepas dónde va el siguiente, entonces tú des saltos. Y aprenden bien. Bueno, pues esos recursos hay que tenerlos en cuenta. Y por terminar, yo creo que una de las cosas de nuestro tiempo es que el conocimiento está muy accesible y es muy inmediato. Entonces, el papel de la educación ya no puede ser transmitir conocimiento, porque el conocimiento está en muchos lados, es muy fácil. El papel de la educación tiene que ser saber usar el conocimiento y trabajar con el conocimiento, que es otra cosa. Es decir, yo les puedo contar en Historia de la Psicología asuntos de la biografía de Freud, pero se lo van a poder leer. ¿Qué hago? Les cuento los asuntos de la biografía que les puede generar más interés o que me pueden servir para enganchar un asunto difícil. No sé si me explico. Sí. Yo creo que eso nos hace falta en la educación formal. Ver cómo aprende la gente, porque nos vamos a disociar de ellos y ellos no van a entender que van a ir a un anticuario en lugar de a una escuela. ¡Fua! Estamos con Juan Antonio Huertas hablando sobre motivación educativa, aprendizaje y un montón de otras cosas. En algún momento también aprenderemos algo más como de bicicleta, que dijo que le gustaba mucho. Eso es muy importante. Es la mejor terapia psicológica que existe. Bueno, el básquet también puede servir. Bien, bueno, ahora seguimos. Rasca la cáscara en Uniradio 107.7 FM. Seguimos en Rasca la Cáscara. Nuestra conductora designada hoy es Vale Ronqui y estamos con Juan Antonio Huertas. Y la segunda parte de este capítulo, de este programa,
Lo ponemos como título en los retos de la educación secundaria, lo cual nos queda. Tincho, ¿nos dan tiempo? Para si vos decís que nos quedamos. Si no, habrá que acotarlo, porque bueno, es verdad que hablábamos hace un rato de desvinculación, y en Uruguay puntualmente el problema de la desvinculación a la educación formal más grande está dado en esa edad, está dado en secundaria. Es verdad que en primaria existen otros problemas más vinculados al ausentismo, pero que tienen generalmente otros factores, ¿no? No tiene nada que ver con por cómo se da, digamos, o cómo está estudiado que se da la desvinculación en secundaria. Voy más o menos bien, ¿no? Bien, sí, en realidad, aunque obviamente el tema de la desvinculación educativa es un tema muy complejo, con muchas aristas, y que podríamos, traer expertos en economía, sociólogos, distintos profesionales a hablar de esta temática. Bueno, vamos a centrarnos en un poco en lo que la motivación puede informarnos en esta temática, que es una arista, ¿no? Una de las tantas. Una de las tantas, ahí está. O sea, bueno, los chiquilines parecen capaz no estar interesados en lo que los docentes o lo que el sistema dice que tienen que aprender, o no de la manera que se les propone aprender. Entonces, un poco conversar sobre esto, y bueno, qué luz podemos echar sobre esta problemática desde esta perspectiva, ¿no? Que obviamente motivación tiene que ser complementada, claro, en un análisis después con sí, otros. porque incluso la desvinculación, o sea, los factores de desvinculación educativa en Uruguay, o sea, son realmente multifactoriales, justamente porque el hecho de que no solo hay gente que a veces queda por el camino, por el hecho de no encontrar en ese formato que es el liceo su motivación, sino también por otras tantas cosas que, bueno, ahí es donde no deberíamos meternos, por lo menos hoy, pero entonces, ¿por dónde podemos empezar a rascar Mira no lo había pensado, pero es verdad, hay que rascar. ¿Por dónde podemos empezar a rascar o a pensar este tema? Y bueno, en realidad esto es una pregunta bastante amplia, pero empezar a pensar un poco, que igual algo Juan Antonio ya mencionó, ¿cuáles son algunos de los retos que plantea, cómo está pensada hoy la educación secundaria para la motivación de los estudiantes? O sea, para que se interesen o que encuentren algo ahí atractivo que vale la pena aprender. Bueno, la motivación secundaria no conozco muy bien en Uruguay, pero me parece que es similar a la que yo conozco, que es la española. Es que tiene una arquitectura y una construcción, como decía antes, muy vieja, y que en algunos casos ya es anacrónica. Quiero decir, tampoco voy a ponerme muy exagerado, ¿no? Pero hace 100 años casi nadie iba a la universidad. Tampoco es que la universidad sirviese para mucho. Entonces el máximo nivel educativo era el bachillerato, y entonces el bachillerato se organizó como si fuese una universidad. Casi yo diría al revés, que la universidad después va creciendo copiando el bachillerato. En grandes intelectuales españoles de principios del siglo XX, yo que sé, por ejemplo, el poeta Antonio Machado era profesor de secundaria, no era profesor universitario. Y entonces esa estructura preuniversitaria que tenía sentido cuando casi no había universidad, ahora que hay muchísima universidad y que hay, afortunadamente, el acceso a la universidad se ha popularizado, pues la estructura preuniversitaria sigue existiendo. Hacemos dos universidades, una la de secundaria y otra la universitaria, con una diferencia: la de secundaria es todo obligatorio, casi todo, y la universitaria tú eliges. Claro, y eso es un problema. Eso sí es un problema motivacional. Quiero decir que las teorías actuales de la motivación piensan que lo que más nos activa es aquello sobre lo que tenemos cierta sensación de control. O sea, que en cierta medida lo hacemos porque me ha dado la gana o porque he dicho que sí. Las teorías antiguas de la motivación decían que la motivación estaba fuera, estaba en los premios y castigos, es decir, que era extrínseca al sujeto, y que lo que tenía que hacer un educador era manejar bien pues la colección de recompensas o de castigos que diese, porque así pues conseguía que el estudiante estuviese motivado. Ahora hemos cambiado porque pensamos que el ser humano necesita tener cierto control sobre su vida. Y entonces, en ese sentido, si todo el mundo considera que está más motivado cuando hace lo que le da la gana, pues un estudiante que además tiene 14 años, es decir, que está empezando a terminar su madurez física
y está empezando a adquirir competencias cognitivas elaboradas, le metemos en una situación donde tiene cada día 6, 7 asignaturas, no las ha escogido él casi ninguna, empieza muy temprano por la mañana o termina muy tarde por la noche, son asignaturas que son estanco, una independiente de la otra, y además es cuando ya empieza a ser fuerte, a tener vigor, a que le gusten otras cosas, otra gente, y ahí le encerramos. Y hacer maravillas con eso es complicado, ¿eh? Me dejaste pensando, en Uruguay siempre escuché que la inspiración de la educación está en el modelo francés, en lo enciclopédico, y es un poco contra eso también, que siempre escuché la justificación de que, bueno, que en Uruguay, en un país tan chico, la especialización en ciertas cosas se hace complicado, es decir, no sé, el ingeniero civil no puede saber solo cómo potabilizar agua, sino que tiene que saber cómo potabilizar agua, tener nociones de estructura. O sea, se justificó siempre, me parece, o por lo menos lo que he escuchado, en esa formación enciclopédica y que cubre muchas cosas en nuestra escala de laburo, en nuestra escala de inserción profesional, pero más que nada en esa énfasis enciclopédico. Un poco estás como bordeando esa... sí, o sea, bueno, eso ha quedado anacrónico, digamos, en ciertos aspectos de... Antes, no sé, bueno, yo sí, que tengo más edad que vosotros, antes era un lujo tener una enciclopedia en casa. Claro. Y había gente que la tenía, y a mí, que me gustaba mucho leer y estudiar, yo tenía esa perversión, pues yo me iba a mi vecino que tenía una enciclopedia. Vale, ahora, ¿quién no mira la Wikipedia, el Google? O sea, ahora la enciclopedia está muy accesible. Claro. Entonces, bueno, eso, yo cuando siempre en clase se me olvida cómo se llamaba realmente Ana O, la primera paciente de Freud, y siempre hay un estudiante que me dice, se llamaba no sé qué, no sé cuánto. Claro, más fácil. Vale. Entonces, claro, la enciclopedia ahora es muy accesible, es inmediata. El saber enciclopédico está bien. No digo yo que no, desde luego ni lo he estudiado ni tengo criterio, no me parece mal. Lo que me parece es que cuál es el nivel de profundidad de cada una de las fracciones de esa enciclopedia. En algunos casos, en algunos bachilleratos, hay química que se da a los estudiantes que además están estudiando literatura, que tiene un nivel de profundidad que no sé si sirve para mucho, entre otras cosas porque luego se va a olvidar. Y ante eso de la enciclopedia, yo aquí no estoy intentando dar certezas porque, ya digo, no lo he estudiado mucho, pero se me da una paradoja que ocurre en los profesores universitarios, que somos expertos en una disciplina, y que pues tenemos que, lo que decimos en España, vigilar los exámenes de otro compañero, de otra asignatura, que son de primero o de segundo de carrera, pero es otra asignatura. Si yo me dedico a leer las preguntas, no sé si apruebo. Y no, claro. Claro, pero es que es lógico. Es lógico. Entonces, ¿por qué tanta obsesión con el saber enciclopédico si se va a olvidar en lo que se refiere a contenidos? Otra cosa es que mientras aprendes contenidos, estás aprendiendo procedimientos que a lo mejor se te olvidan menos. Claro, también por ahí. En Uruguay estamos atravesando en este momento una transformación educativa, modificaciones en los currículum, en las currículas, en varias cosas que estamos atravesando este momento, y uno de los grandes bloques, digamos, que incluye esta transformación es empezar a hablar de la currícula por competencias, que es algo que no es solo acá, ¿no? Que creo que está sucediendo en tantos otros lugares. ¿Cuál es la explicación? Bueno, primero, ¿qué es aprender por competencias? Porque capaz que es un primer buen punto de partida de decir qué es aprender por competencias. Pues lo que no es aprender una cosa que nunca hemos aprendido. O sea, uno de los grandes problemas en las reformas educativas es que aparecen neologismos, que parece que alguien ha descubierto una cosa que no existía y que además la tenemos que comprar y digerir todos, ¿no? La otra es que algunas veces los términos son afortunados y otras veces los términos no son afortunados, ¿no? Y entonces el término de competencia en español pues es homófono con el término de competitividad, ¿no? Y entonces pues es muy fácil que entendamos el que tiene parecidos de familia con competitividad, y entonces suena mal.
Pero la competencia es estas cosas que antes mencionaba, que puede haber una selección de personal, pero a ver, ¿tú qué sabes hacer? Claro. ¿Qué conocimientos tienes? ¿Qué habilidades tienes? ¿Y qué destrezas tienes en esto concreto? La primera habilidad es saber responder todas esas preguntas, porque... Por ejemplo, No, eso no, claro, pero para eso la gente se prepara. No, pero quiero decir que es aprender competencias, es saber hacer cosas, conocer cosas y además reflexionar sobre lo que sé hacer. Y eso lo hemos hecho en las cosas que nos gustan y en nuestros campos profesionales y todos tenemos competencias. No es otra cosa. El aprendizaje por competencias, desde mi punto de vista... Ya digo que el término no es muy afortunado por el de competencias, ¿no? Pero el aprendizaje por competencias es cambiar el foco e intentar ver qué se aprende cuando se aprende matemáticas, qué se aprende cuando se aprende historia, qué se aprende cuando se aprende física, que no sea solamente contenidos, ¿no? Que tenga que ver con destrezas, con algo que tú vas acumulando, desarrollando, transformando. Es ese enfoque, no es otra cosa. Con formas de aprender como a pensar también, ¿no? Claro, es aprender, es aprender, conocer, saber hacer y pensar en lo que sé y lo que sé hacer. Me viene a la mente otra vez la evaluación, ¿no? En eso, claro. en todo este tipo de cosas, la evaluación es lo que, no sé, estoy pensando en voz alta y es lo que marca el enfoque ese, ¿no? Claro, a mí me parece un ejemplo muy claro. Perdona, pensé también en que está muy de moda también evaluar por proyectos, ¿no? O sea, que la evaluación de una asignatura sea el desarrollo de un proyecto donde junte muchas cosas. Ahí parece más razonable que la evaluación va a ser algo parecido a evaluar una competencia. Efectivamente, ahora, sí. Una lista de ejercicios no. Cuesta creer que... O sea, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que a mí me parece importante, que tiene que ver con la educación en medicina. Por poner una cosa de alto nivel, ¿no? Bueno, pues la Asociación Médica Americana ha establecido desde hace tiempo que para tener un título homologado de medicina en Estados Unidos tienes que haber demostrado haberlo estudiado en un sitio donde te hayan evaluado competencias médicas. ¿Y eso qué significa? Pues evaluar competencias médicas significa saber, cuando tú entres en una consulta de ginecología, lo que tienes que hacer cuando tiene un paciente. ¿Y eso cómo se evalúa? ¿Con un examen de múltiple opción? No se puede evaluar con un examen de múltiple opción. Entonces, en las facultades de medicina de España se ha instaurado una evaluación adicional que se llama prueba clínica objetiva no sé qué, COE, que consiste en poner a los estudiantes al final de la carrera de medicina una mañanita pasando por 20 estaciones. En cada una, antes de pasar en la puerta, tienen un letrero y aquí va a entrar usted en ginecología. Va a encontrar un maniquí y va a tener que asistir a la última fase del parto. Y entonces el estudiante entra y se encuentra con un maniquí, tiene que asistir a la última fase del parto y hay un profesor que va anotando lo que hace. Yo estuve presente en uno de estos y el chico hizo las maniobras perfectamente, lo hizo muy bien y cuando terminó le dijo el médico: no te has puesto los guantes. Vale. O sea, no lo hizo bien porque no conviene infectar a un bebé. Eso en un examen de múltiple opción no se evalúa. ¿A que suena bien este tipo de evaluación? A que parece que los que pasan esas 20 estaciones haciéndolo bien puede generar confianza de cuando entren en la residencia médica, si les toca un paciente van a hacer cosas. Imagínate que tengas una rotura de un brazo y te diga un médico: espera, que esto yo lo estudié en... No. Si usted lo ha estudiado y está buscando el libro, yo me voy corriendo de aquí. No, en esto que decís, Fede, el aprendizaje basado en proyectos, bueno, que si se evalúa a través de un proyecto también se tiene que enseñar así, ¿no? Claro. Entonces, que en realidad la forma de evaluación también va a estar ligado. Si me enseñaron todo leyendo un libro y después me dicen, bueno, y ahora con lo que leíste tenés que inventar, capaz que se me complica, ¿no? Claro, seguro. Y bueno, un poco pensando en eso, ¿qué relación tiene esto que estábamos hablando del diseño curricular por competencias? O si tiene algún fundamento en las teorías sobre motivación, o si tiene alguna relación con la motivación de los estudiantes, el que se les enseñe a través de competencias. A ver, sí. O sea, si yo les enseño, es que el término de competencias a mí me parece un poco así, ¿no? Pero si yo les enseño a través de competencias, lo que yo estoy diciendo es que quiero que aprendas a hacer algo.
quiero que aprendas a usar un contenido. Y eso significa que te voy a poner una actividad y vas a empezar desde una fase y vas a tener que hacer otra serie de cosas y al final vas a descubrir, vas a conseguir, vas a elaborar, vas a hacer cosas. Y entonces esa es una tarea de construcción, de aprendizaje, de dominio, de destrezas, y eso te empuja a estar orientado hacia el desarrollo de la tarea, que es otra forma de definir la orientación al aprendizaje. Si yo la tarea que pongo es léete el libro que te voy a hacer 40 preguntas tipo test, pues eso me va a orientar a ver cómo ese profesor hace preguntas tipo test y a ver cuáles son los trucos, o a ver si puedo conseguir en internet ejemplos de pruebas tipo test de ese profesor, porque me han dicho que es vago y no genera nuevas. No sé si me explico. Sí, claro. Sí, tal Aprendés cual. la competencia de ser de ser alumno de ese docente. Es otra habilidad, claro. Es otra habilidad, habilidad, que no, a lo mejor no viene mal, pero vamos, Sí. no tiene que ver con esto que vendemos en la educación. Juan Antonio, muchísimas gracias por haber compartido este Rasca la Cáscara. La verdad, como creo que decíamos al arranque de este segundo bloque, podríamos seguir con un montón de preguntas en torno a esto y justo en Uruguay, atravesando por este momento que ya se viene del 2022, que va a tener nuevos capítulos en 2023 y que seguramente siga, y que se viene hablando hace muchos años, y que obviamente que en Rasca la Cáscara trataremos el tema desde otros ángulos, otros enfoques también, pero creo que es uno muy muy interesante. Y primero que nada, o de vuelta, agradecerte mucho. Muchas gracias a vosotros, Kiki y Fede. Muchas gracias. Y Valentina. Gracias, Vale. Vale, gracias por estar. Por favor, muchas gracias por invitarme y cuando quieran, vuelvo. Ah, bien. Bien. No sé si el primer conductor designado dijo eso. No, es verdad. Así que... Y la otra es que no sé si nos traerá más tareas o no, pero... Perfecto, me La encantó. defendimos bien. La próxima Excelente. se los adelanto así lo piensan desde antes. El jueves de la semana que viene, en un nuevo Rasca la Cáscara, Fede nos va a contar una experiencia educativa que... Lo voy a Tiene pensar. deberes. Que disfrutase, que Exacto. disfrutase.